Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bueno, ya nos conocemos, las personas que hoy día se integran. Yo ya estuve el jueves pasado, ¿cierto? Iniciando el módulo de organizaciones de mayores y participación. Mi nombre es Cristian Cofré Villagrán. Vamos a hacer la segunda sesión de este módulo. Para mí es un tremendo placer poder acompañarles esta mañana. Yo estoy transmitiendo ahora desde San Antonio. Estoy al borde del puerto de San Antonio, así que de repente si escuchamos algún tren o un camión, yo les pido la disculpa el caso, pero es el entorno en el que me toca estar hoy día. Así es que, sin más que eso, bueno, nosotros partimos la sesión anterior y revisamos algunos contenidos como los beneficios de la participación social, revisamos sobre la ley 20.500 y la ley 19.418, y los tipos de organización, clubes, UCAM, federaciones, confederaciones. Hoy día vamos a mirar lo que son las organizaciones y las funciones en el territorio. Vamos a responder la pregunta de cómo conformar una organización comunitaria, en particular un club de adulto mayor, ¿cierto? Y vamos a mirar las relaciones de las organizaciones con las municipalidades, fundamentalmente con entidades regionales y nacionales. Vamos a tener un poco sobre cuáles son los roles y funciones que tienen las oficinas municipales del adulto mayor. Así que ese es el temario que tenemos para hoy día. Cuando nosotros estamos frente a la gestión de una organización, ¿no? Nos podemos plantear una pregunta, y esto yo se la hago a partir de la observación que se puede hacer, y probablemente muchos de ustedes la han hecho, ¿no? De que al parecer estamos frente a una tremenda roca, ¿cierto? Que es muy sólida y que nos cuesta movilizarla. Entonces surge la pregunta esta de, chuta, ¿funcionan a empujones las organizaciones? ¿Es posible que una organización efectivamente se pueda desarrollar a empujones? Me imagino que ustedes conocen más de un caso en donde hay un dirigente o un par de dirigentes que empuja, ¿cierto? Pero pasa esto, o sea, sin duda alguna se produce esta sensación de que efectivamente estamos cuesta arriba, que estamos con una tremenda carga, ¿cierto? Y que vamos tratando de que esta carga funcione, ¿cierto? Vamos subiendo y evidentemente eso nos genera cansancio, ¿no? Y en otros casos es como si nosotros estuviésemos arrastrando, ¿cierto? A nuestra mascota, ¿no? Ahí vamos, cachupín, y no quiere avanzar. Entonces nos encontramos frente a este interrogante. ¿Funcionan las organizaciones, los empujones? Bueno, no podemos ser tan taxativos, ¿no? Y decir que no, porque en algún momento nos tenemos que vestir de superhéroes, ¿cierto? De superheroínas, ¿cierto? Y empujar y arrastrar a la organización, ¿ya? Pero eso es por un rato, es por un momento. No puede ser la práctica permanente de que los dirigentes estén arrastrando y estén empujando a las organizaciones, ¿ya? No es un estilo recomendable, pero no es completamente descartable, porque en algún momento vamos a tener que vestirnos de superhéroes, vamos a tener que vestirnos de superheroína y arrastrar y empujar a la organización. Pero son paréntesis, son momentos. Cuando esto se transforma en una práctica habitual, cuando ustedes, ¿cierto?, las personas que están liderando a la organización, están permanentemente haciendo todas las tareas, llamando por teléfono, preparando las cosas, ejecutando las cosas, evaluando, presentando los proyectos, haciendo las rendiciones, bla, 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 y juntamos cosas, evidentemente que nos vamos a cansar, que nos vamos a desgastar. Y tenemos más posibilidades de enfermarnos, ¿cierto? Y con eso se genera una crisis mayor porque como nadie más se les apega, la organización va a entrar en crisis. Y ustedes deben conocer más de un ejemplo donde pasó eso, que finalmente, a propósito de que el dirigente falló porque se enfermó, porque es humano o humana, viene una crisis importante en toda la organización. Por tanto, sí, podemos ayudar, podemos empujar, pero en un rato lo que tenemos que buscar son estilos de gestión que sean un poco más inclusivos, en donde la carga se distribuya entre varias personas, ¿cierto? Y hay una alternativa,
va a ser el que logremos efectivamente trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo debería funcionar la organización de personas mayores? ¿Ya? Teniendo en claro que esto de los empujones no nos sirve, ¿no? Bueno, según su gestión, debería estar impulsada a través de un plan de trabajo, debiese existir un plan de trabajo. Hay una exigencia que está contemplada en la ley que revisamos en la clase anterior, la ley 19.418 establece que todas las organizaciones deben anualmente, ¿cierto?, en el mes de marzo, aprobar, ¿cierto?, un plan anual de trabajo. Y este plan anual de trabajo debe ser formulado, debe ser pensado para que se ejecute a través de un equipo de trabajo. ¿Ah? No son las tareas que yo me impongo para este año como dirigente, sino son las tareas que vamos a priorizar y en donde se desarrolla ¿Qué? la idea de que se va a hacer en conjunto entre varias personas. La base del trabajo en equipo está en compartir objetivos al interior de la organización. Eso es lo que nos permite, efectivamente alcanzar o cubrir un plan de trabajo. Cuando los objetivos los diseñamos en forma autónoma, le recuerdo que en la clase anterior, cuando nos formulábamos la pregunta, bueno, ¿y cómo logramos que esto funcione? ¿Cómo logramos que la organización funcione? Bueno, funciona a través de la motivación. La motivación es una palabra clave, importante. Motivación significa motor de la acción, ¿no? Cuando la gente está motivada, se mueve sola. Cuando la gente no está motivada, la tenemos que empujar, la tenemos que arrastrar. Entonces, ¿cómo logramos entonces que efectivamente el plan de trabajo recoja las motivaciones, las ganas de las personas? Bueno, el plan de trabajo que estimula este trabajo en equipo es aquel que es producto, que es el resultado, ¿cierto?, de un proceso de escucha interna y por tanto es compartido y aprobado por la asamblea de la organización. Ojo, no importa que el plan de trabajo que tengamos el año 2022 sea idéntico al año. Se fue la voz. Cristian, se le fue el audio. Cristian, ¿escucha? Se fue el audio. Cristian, se le fue el audio si es que escucha. Dame un segundito, por favor. Voy a... No se escucha nada. Hola, el profesor tiene un problema del audio, así que aquí ya está ingresando de nuevo. Ya hablé con él recién. Ahí va a seguir. Gracias. Ahora se está uniendo recién. De nada.
No se escucha. Sí, Está estamos- muteado el profesor. estamos- Está muteado el profesor ahora. No se preocupe, lo estamos resolviendo. Gracias, lo estamos resolviendo. Profe, tiene la otra cuenta conectada, ¿cierto? Debe quitarle el audio. De la otra cuenta donde audio está de la otra. compartiendo la presentación, aparte de mutear, debe desactivar el audio de esa cuenta. Y con eso no se va a acoplar. Abajito al lado izquierdo, donde aparece el micrófono, ahí Leave Audio Computer. Sí, lo que pasa es que no me deja porque estoy compartiendo, entonces. Ya. ¿Me escuchan? Mal, ¿Me escuchan? profe. Sí, lo escuchamos como... Tiene los yo al dos menos le micrófonos escucho abiertos, un profe. poquito entrecortado. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, tengo rebote. Ahí sí. Ya, pero yo tengo rebote, pero no importa. Ya voy a... Discúlpenme. Esto es súper incómodo porque me escucho 2 veces. Tiene que silenciar uno. O por Y último, el comparte desde la otra cuenta. Sí, sí, eso estoy haciendo. Ah, genial. Tin, 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 tin. Esto es para entender a los profesores de Chile, cómo estarán sufriendo los que hacen clase híbrida. Sí, suelen pasar estas cosas, es como súper, finalmente como a la suerte, porque a veces el internet falla, entonces complica todo. Ya. No, Muchas Discúlpenme, gracias. es terrible. estoy haciendo clases online desde el 22 de marzo del año 2020. Y esta no es la primera vez que me pasa, pero lamentablemente tenemos varias conexiones abiertas y eso genera que sea más difícil volver, generalmente es más rápido. Así que yo les pido las excusas del caso. Estábamos entonces resolviendo esta pregunta respecto de cómo podemos lograr que la organización funcione, ¿cierto?, sin empujones y sin que tengamos que vestirnos de superhéroes para que esto funcione. Y entonces acá nosotros podemos concluir, ¿cierto?, que es importante que exista este plan de trabajo y que este plan de trabajo, ¿cierto?, estimule el trabajo en equipo. Y este plan de trabajo, como decíamos, es producto de un proceso de escucha interna y por tanto es conocido y compartido por la asamblea de la organización. Decíamos que no importa que sea el mismo trabajo el año anterior, que no importa que se repitan las mismas actividades. ¿Ah? Vamos a ver que hay pequeños cambios que hay que irlos recogiendo. Hay cosas que nosotros pusimos en el programa del año 2021 que nos dimos cuenta, bueno, que duda cabe que en el año 2020, 2021 tuvimos que cambiar la forma de hacer las cosas, digamos, prueba de ello es lo que estamos en este momento, ¿no? Pero sí preguntarnos, sí consultarlo y lo más importante, aprobarlo, que este plan de trabajo esté aprobado. Cuando un plan de trabajo se aprueba, no significa que es una regla inamovible. Todas las planificaciones son flexibles. Si tenemos que modificarla, la modificaremos, le preguntaremos de nuevo a los que la aprobaron a la asamblea y se harán las reformas que sean necesarias, ¿no? Muchas veces la persona dice, no, pero esto está en el plan de trabajo y ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer, siempre se puede consultar de nuevo y hacer las modificaciones que se estimen pertinentes, que se estimen necesarios.
Por tanto, un plan de trabajo en términos generales debe establecer claramente cuáles son los objetivos que se van a perseguir en la organización para el periodo de tiempo que se está diseñando. En general, ¿cierto? Es un plan anual de trabajo, es una herramienta fundamental que evita, ¿cierto?, el que tengamos que nosotros empujar, que tengamos que ir cuesta arriba siempre frente a la organización. Además que es una medida que va estimulando que aparezcan el nuevo liderazgo, pero eso lo vamos a ver en el módulo de liderazgo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cierto? Entendiendo que existe y veíamos que es una política de Estado, ¿cierto? Desde la década de los 90 de estimular la formación y el funcionamiento de organizaciones de personas mayores, ¿cierto? Y aquí la entidad más representativa y la que tiene mayor presencia, ¿cierto?, son los clubes de adulto mayor. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuáles son las funciones de estos clubes de adulto mayor? Bueno, hay que hacer algunas precisiones. Primero, bueno, los clubes de adulto mayor se constituyen, ¿cierto?, de acuerdo a la ley 19.418, la ley de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Se entiende que son organizaciones comunitarias de carácter funcional, es decir, de acuerdo a lo que determina la propia ley, son personas jurídicas. Ojo con este concepto, son personas jurídicas, ¿cierto? Sin fines de lucro, cuyo objetivo es representar y promover valores específicos de la comunidad. Representar y promover valores específicos de la comunidad. Ahora, de acuerdo a este mismo texto legal, ¿cierto?, cada organización puede definir cuáles son sus funciones específicas, ¿cierto? Las que van a quedar, ¿cierto?, refrendadas, ¿cierto?, en el artículo respectivo de su estatuto que indica los fines de la organización. Y esto generalmente va a estar en el artículo número 2. Yo me di a la tarea de revisar una veintena de estatutos tipos de distintas comunas del país, y en general es en el artículo 2 donde efectivamente dice, son fines de la organización. Y ahí, es cierto, se pueden plantear otras funciones, otros fines que son de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la voluntad que tengan los integrantes de la respectiva organización, resguardando, ¿cierto?, el marco que está establecido en la ley en cuanto a la representación y promoción de valores específicos de la comunidad, resguardando que se mantenga este sentido de que es una entidad sin fines de lucro. O sea, todas las funciones que la entidad se quiera dar, los fines que quiera establecer en su estatuto, lo puede hacer siempre y cuando se resguarde este principio de no vulnerar el marco normativo mediante el cual son creados. ¿Ya? Entonces, la realidad nos muestra es que en la mayoría de las comunas del país, ¿cierto?, el municipio tiene ya confeccionado un estatuto tipo, y eso facilita la conformación de la organización. Pero eso no quiere decir que la entidad, los constituyentes, los integrantes, no le pueda hacer algún cambio a ese estatuto. Es una posibilidad que tienen, ¿cierto?, al momento de la formulación de la Constitución, y también, ¿cierto?, que puede pasar a través de una reforma de los estatutos. Entonces, con esta consideración, todos los clubes de adulto mayor tienen estas dos funciones básicas de representación y de promoción de los valores comunes, en este caso la promoción del envejecimiento activo, ¿no? Ahora, la mayoría de los clubes de adulto mayor han asumido funciones que están directamente relacionadas con la mejora de la calidad de vida de sus integrantes. Ya, una cuestión que no está en la ley, pero que está en el marco de la promoción y está en el marco de valores específicos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los estatutos tipos señala que en el artículo 2, que son fines de la organización, promover, ¿cierto?, la calidad de vida de los integrantes, buscar solución a los problemas que tienen comunes. ¿Ya? También es un objetivo un fin bastante repetido en muchos estatutos de vuestras organizaciones,
Y evidentemente una cuestión que ha sido transversal y que viene estimulado desde la política pública, que es la promoción de la participación. La organización en sí, ¿cierto? Es un mecanismo de participación. ¿Ah? Por tanto, estas son como las funciones básicas que cumplen la inmensa mayoría de los clubes de adultos mayores. Insisto, si en vuestros estatutos, en los que ustedes tengan vigente hoy día, no aparecen estas funciones que tienen que estar en el artículo de los fines, ¿cierto? Se pueden agregar. Ustedes pueden hacer una reforma de estatuto para poder incorporarlo. ¿Ah? Es decir, tiene que haber una coherencia entre lo que ustedes están desarrollando en sus planes de trabajo, a lo que hacen cotidianamente, con lo que dice el artículo 2 de su estatuto, a los fines de la organización. Tiene que haber coherencia. Entonces, muchas veces ustedes se dan cuenta, oye, lo que estamos haciendo no tiene que ver con lo que dice nuestro estatuto. Por tanto, lo que hay que hacer, ¿cierto? Algunos, los más normativos, los más apegados a la norma, decían, no, esto no lo podemos hacer porque no está en los estatutos. Bueno, lo que hay que hacer es modificar, actualizar los estatutos. Los estatutos son cuerpos vivos, son dinámicos, no son una cuestión que está escrito en letras de plata y que no se pueden cambiar, ¿no? Lo podemos hacer, ¿cierto? Y para eso tenemos que proceder a la reforma de estatuto que está establecido en el mismo estatuto que ustedes tienen disponible. Ahora, cuando nosotros miramos estas funciones, como decíamos, nosotros las podemos resumir en 5 grandes funciones. La primera, ¿cierto?, que está refrendada desde la ley, que es representar a los integrantes. Ojo, que cuando hablamos de una organización comunitaria funcional, representa solamente a sus integrantes, no representa a todos los adultos mayores, representa a los que son socios de este club de adulto mayor. ¿Ya? Y esa es la característica que tienen este tipo de organizaciones, ¿no? Bueno, y en Chile en general, como está garantizada, ¿cierto?, la libertad de asociación, y nadie puede ser obligado, ¿cierto?, a pertenecer a una organización, la entidad representa, ¿cierto?, a estas personas que están afiliadas a la organización, y eso conlleva lo que veíamos en la clase anterior de los deberes y derechos de los socios. Ajá. Por otro lado, lo que hemos mencionado, que promover valores que son propios de las personas mayores, promover el envejecimiento activo, ¿cierto? Promover, ¿cierto?, el cuidado de la salud, ¿cierto? Promover mejores... ¿Sí? Tenemos Escucho. una solicitud. Dice, ¿puedes solicitar describir lo que es la promoción? Por supuesto, estoy en eso, justamente estoy en eso. Promover los valores comunes implica que efectivamente, a partir de aquellos elementos, ¿cierto?, que comparten los integrantes, como puede ser el envejecimiento activo, puede ser cualquier otro tema, ¿cierto?, la organización lo promueve entre sus integrantes, pero además, ¿cierto?, en su función de representación, que es la que mencionaba Marto antes, la puede hacer visible hacia las autoridades de la comuna, por ejemplo. Promover significa que lo promovemos entre nosotros, pero también lo promovemos hacia la comunidad, hacia otros integrantes, por ejemplo, hacia otras personas que no son integrantes de la organización, y también hacia las autoridades respectivas. Entonces, la promoción es efectivamente que tenemos claro a qué nos dedicamos y se lo hacemos saber tanto a nosotros, nos recordamos, como se lo hacemos saber a nuestro entorno, a las organizaciones municipales, ¿cierto?, u otras entidades de carácter gremial que nos pueden ayudar, ¿cierto?, en conseguir estos valores comunes, como, insisto, puede ser el envejecimiento activo. Mejorar la calidad de vida. Las acciones concretas que desarrollan las organizaciones tienen que ver con mejorar ciertos indicadores de la calidad de vida de las personas mayores, y cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando no solamente hoy día hay necesidades que tienen que ver como de primer nivel, de segundo nivel y como de tercer nivel, ¿cierto? Hoy día las Naciones Unidas reconocen como un indicador de calidad de vida la felicidad, por ejemplo, pero la recreación, la cultura,
cultura, son indicadores de calidad de vida, junto con indicadores que son mucho más básicos como el acceso a la vivienda, la salud, la educación, ¿no? Que son como los indicadores históricos. Y evidentemente que ustedes ahí están mejorando la calidad de vida al permitir, por ejemplo, que los adultos y adultas mayores que son partícipes de esta entidad accedan, ¿cierto?, a niveles crecientes de integración, de recreación, a través de las distintas acciones concretas que se desarrolla desde la organización. Entonces, ahí hay un punto muy importante que desarrollan estas organizaciones. La promoción en particular de la participación como un valor. Esto se sustrae, ¿cierto?, de esta función que está establecida desde la ley, que es promover valores comunes. Evidentemente que a la mayoría de las organizaciones les interesa que las personas que son partícipes de la entidad, que son afiliados o afiliadas, participen activamente de esta organización, pero además que tal vez se ingresen nuevas personas, ¿cierto? Que se mantenga un número determinado de integrantes, ¿ya? Y bueno, algo que están haciendo muchas organizaciones, no sé si escuchan el tren, está pasando el tren ahora muy cerca de mi oficina, así que está esto de la gestión de la solución de problemas comunes. En la clase anterior se planteó, por ejemplo, el tema de las bajas pensiones, y eso es un problema común que tienen los adultos mayores probablemente que integran la organización y que permite, ¿cierto?, que esa gestión lleve, por ejemplo, a aliarse con otras entidades para poder buscar alternativas de solución a problemas que efectivamente tienen nuestros integrantes, pero pueden ser problemas mucho más concretos y locales, por ejemplo, los horarios de atención del Centro de Salud Familiar que corresponde al Club de Adulto Mayor, donde efectivamente probablemente está invitado el club a participar de la red de atención local de salud, y donde efectivamente se van gestionando problemas concretos respecto a qué hora le dan la hora al adulto mayor, digamos, a las personas mayores. Entonces, esto es muy importante, que cada organización defina cuáles son sus funciones, ¿ya? Partiendo de la base de estas dos que están integradas desde la ley, pero donde hay la posibilidad de ampliarla en función de las necesidades, en función de las decisiones que van tomando cada una de las organizaciones. Bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es cómo funcionan las organizaciones de personas mayores. Bueno, ya sabemos que estas entidades se constituyen a partir de una ley determinada, y esa ley especifica la forma en que, entre comillas, deben funcionar. Los clubes del adulto mayor se administran en forma democrática, ¿ya? Para lo cual se elige una directiva cada 3 años, conformada por un mínimo de 3 directores-directoras, y para ser elegido director, el socio o la socia debe tener al menos 1 año de antigüedad en la organización. Esto nos rige cuando estamos constituyendo, evidentemente, la entidad, pero en el caso, digamos, de las elecciones regulares, ¿cierto? Se hace con el socio que se plantea como candidato o candidata debe tener 1 año al menos de vigencia en la organización. Es importante señalar que la renovación de la directiva, digamos, lo que respecta del plazo y la cantidad de integrantes, son cuestiones que modificó la ley 20.500, digamos que tenemos, hasta antes de la vigencia de la ley 20.500, la directiva duraba 2 años y tenía 5 integrantes, ahora dura 3 años y tiene 3 integrantes, y además, ¿cierto?, se puede reelegir en forma indefinida. En la ley anterior decía que se podía reelegir hasta por 2 periodos. O sea, hay cuestiones que han ido cambiando la legislación estos últimos años. Los clubes de adulto mayor se autogobiernan, ya que gozan de autonomía y plena capacidad legal al estar dotados de personalidad jurídica.
Esto es muy importante, ¿no? Se autogobiernan, no hay un órgano que sea como supervisor, ¿ah? Un órgano que sea, que sea como una superintendencia, ¿no? Son personas que tienen plena capacidad al estar dotados, digamos, de esto que la ley le entrega, que es la personalidad jurídica, que lo voy a tomar, lo voy a explicar en detalle en unos minutos más. Entonces, teniendo en cuenta esta autonomía, la administración democrática implica que las grandes decisiones se toman de acuerdo, por acuerdo de mayoría, y los dos estamentos que existen para tomar decisiones al interior de la organización son la directiva y la asamblea, ¿ya? Estos son los órganos que toman las decisiones. Las organizaciones, por ejemplo, que no son democráticas, como las organizaciones que son jerárquicas, por ejemplo, como los gobiernos, ¿cierto? Como las empresas, ¿cierto? El que toma la decisión, el que está en la cabeza de la entidad, el dueño, el gerente, son los que toman las decisiones. En este caso no. En este caso son estos dos estamentos, la directiva o en la asamblea, pero hay que tomar en consideración que la principal función que tiene la directiva es cumplir los acuerdos de la asamblea, ¿ah? Y la directiva es un cuerpo colegiado y toma acuerdos por mayoría simple, ¿ya? Pero la función que tiene la directiva es cumplir los acuerdos de la asamblea. Más adelante ustedes van a revisar en detalle cuáles son las funciones que ejerce cada director, no sé, que yo no me voy a profundizar en eso, sino porque estoy tratando de resolver esta pregunta de cómo funciona la organización. Entonces, existe esta tarea que tiene la directiva. ¿A qué se dedica la directiva? Se dedica a cumplir los acuerdos de la asamblea y puede tomar acuerdos entre sí. La asamblea debe tomar acuerdos entre sí, y al igual que en la asamblea, la mayoría manda, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos en este conflicto que se pueda dar, si hay una moción que está presentada por el presidente, por la presidenta de la organización, y esta no es respaldada por el resto del directorio, bueno, esta no se debería ejecutar. Y aquí, en estos casos, lo que corresponde es solicitar el pronunciamiento de la asamblea. Estamos frente a un conflicto, vamos a ver un módulo de conflicto, así que yo lo voy a dejar ahí, lo vamos a retomar, ¿cierto?, cuando veamos el tema de los conflictos, pero es evidente que esto es una cuestión que está culturalmente bastante enraizada en las organizaciones de personas mayores, donde en muchos casos se hace lo que el presidente o la presidenta dice, ¿no? Y bueno, por algo soy el presidente o la presidenta. Yo eso lo he escuchado, y no lo he escuchado pocas veces, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es importante, o sea, se administran en forma democrática, es la asamblea la que toma acuerdo, es la asamblea la que acuerda, la que se pronuncia respecto al plan de trabajo, ¿ya? Y cualquier diferencia que exista, se le pregunta a la asamblea. Si la directiva, por más ya que yo sea el presidente de la entidad, si el resto del directorio no está de acuerdo conmigo, bueno, eso se tendrá que consultar con la asamblea para que la asamblea nos diga, pero entonces esto es lo que hay que hacer. Y nos dedicamos a hacer eso. Y ahí es donde se ejerce, digamos, esta función de representar a la organización, ya, de representar efectivamente a la organización. Por tanto, de acuerdo a lo que está establecido, la asamblea es el órgano resolutivo superior del Club de Adulto Mayor y está constituido por la reunión del conjunto de las personas que están afiliadas o afiliados a la entidad. Cristian, tenemos una pregunta en el chat. Dígame. Dice, de parte de señora Patricia Villalobos, dice, ¿qué podemos hacer para influir que en su comuna se cree un hogar de larga estadía, debido a que hay gran cantidad de adultos mayores que viven solos? Bueno, efectivamente el club podría trabajar en eso, atendiendo, ¿cierto?, que tienen funciones relacionadas con gestionar la solución de problemas. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Digamos, es plantear el tema, evidentemente que si está una organización sola,
es muy poco probable que lo puedan hacer, digamos. O sea, ahí es importante generar opinión pública, que sea una tarea de la Unión Comunal, y tal vez, si existen entidades de carácter provincial o regional, trabajar en conjunto, porque esto involucra movilizar recursos de entidades privadas, en muchos casos también de entidades públicas. Entonces es importante tener una plataforma que vaya más allá del club. O sea, no se va a lograr probablemente un hogar de larga estadía haciendo gestión directa solamente con la oficina comunal del adulto mayor, porque probablemente comparten el mismo diagnóstico. O sea, hay que hacer una plataforma que sea un poco más, que vaya un poco más allá, y que involucre a los gobiernos provinciales, gobierno regional, digamos, donde hay recursos para poder desarrollar este tipo de acciones, y, digamos, también vincularse con entidades privadas, ¿cierto?, que en la mayoría son sin fines de lucro, que se dedican a implementar este tipo de iniciativas, digamos, ¿ya? Entonces hay que buscar, o sea, el Estado no tiene hoy día una política de construcción y mantención de estos centros, ¿ya? En general son privados los que los desarrollan. Por tanto, hay que hacer una estrategia que incluya a todos estos actores para poder levantarlo, pero difícilmente se va a hacer desde una organización aislada. Tiene que necesariamente generar una red de entidades que están con el mismo objetivo común para poder impulsar iniciativas como esta, que me parece súper pertinente, ¿no? Bueno, para que las organizaciones sesionen válidamente y tomen acuerdos, deben estar presente al menos una cuarta parte del mínimo de contribuyentes, no obstante los quórums específicos que exige la ley. O sea, cuando hablamos del mínimo de contribuyentes, es la cuarta parte de aquellos que contribuyeron la entidad. Si se contribuyó con 40 socios, bueno, tendrán que haber 10 para que sesione válidamente. Ahora, la ley establece que hay determinados acuerdos que se tienen que tomar por mayoría absoluta de los integrantes, ¿ah? Pero en general los acuerdos se van a tomar por la mayoría presente en la respectiva sesión válida de la organización. Entonces la asamblea es importante, es de carácter resolutiva. Lo que acuerda la Asamblea es una resolución, y ahí lo que viene es que la directiva, ¿cierto?, cumpla esos acuerdos, ¿ya? Ese es el mecanismo. Tenemos un problema importante en muchas organizaciones que no toman acuerdos nunca. Entonces cuando le consultamos a la gente nadie opina, porque esto es un proceso en donde efectivamente nosotros debemos activar a la asamblea, debemos consultarle. Al principio no van a responder mucho, pero cuando ya adquirimos el hábito, recuerden que este es un cambio cultural que tenemos que hacer, ¿ya? Los cambios culturales son lentos, no los vamos a lograr en un plazo tan rápido como a todos nos gustaría, pero tenemos que hacerlo, tenemos que iniciarlo. Si nosotros no lo hacemos, evidentemente que nos vamos quedando un poco atrás, porque nos pasa que cuando queremos renovar directivas, que cuando queremos que otra persona se integre, nadie lo quiere hacer. Y es básicamente porque siempre fue la directiva la que hizo todo. Entonces, y funcionaban las cosas, ojo. Pero ahí nos encontramos con algo que se va a ver en la próxima sesión, que tiene que ver con los liderazgos de tipo paternalistas, ¿no?, o maternalistas, que son bastante frecuentes en estas organizaciones. Vamos a resolver esta preguntita, ¿cierto?, que yo ya le he mencionado, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es la personalidad jurídica? Lo hemos mencionado un par de ocasiones en esta mañana, y nos queda la pregunta, bueno, ¿qué es la personalidad jurídica? Bueno, se llama persona jurídica a una persona ficticia, o sea, no existe. Yo no sé si alguien ha visto alguna vez caminando por ahí o se ha encontrado con alguna persona jurídica. Lo que nosotros nos relacionamos con personas naturales, ¿no? Pero existen las personas jurídicas, que son personas ficticias, que son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Entonces es una entidad ficticia. El número que ustedes tienen de personalidad jurídica no se puede materializar, no hay un cuerpo que exprese esta es la persona jurídica, pero existe. Es reconocido, es aceptado por la sociedad, ¿cierto?, que esa persona jurídica existe. Entonces, las personas jurídicas en términos generales son personas públicas y privadas que se constituyen legalmente ante el Estado con ciertos derechos y obligaciones.
En este caso, las personas jurídicas de las organizaciones comunitarias funcionales, club de adulto mayor, son unas personas jurídicas de derecho privado. Si lo comparamos con otra persona jurídica, como es el municipio respectivo, el municipio es una persona jurídica, pero de derecho público. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Las personas jurídicas de derecho público representan a la autoridad, el subfuncionario administrativo, la municipalidad, los ministerios, etc. Y las personas jurídicas de derecho privado son de dos tipos: las que tienen fines de lucro, que se llaman sociedades civiles y comerciales, todas las empresas, ¿no? Y las que no persiguen ganancia, que son sin fin de lucro, que son las corporaciones, las fundaciones, las organizaciones comunitarias, como los clubes de adulto mayor, las acciones indígenas y otras que están creadas por leyes especiales, como que han sido, que les fue otorgada, ¿cierto? Por ciertas leyes especiales como la de los bomberos, la de Cruz Roja, y de otras entidades que fueron creadas por ley, que son entidades que son sin fines de lucro, ¿ya? Nosotros acá vemos una transición importante que se ha dado con la ley 20.500. Yo les comentaba en la sesión anterior de que el otorgamiento de la persona jurídica sin fin de lucro hasta el año 2011 era por parte del Estado a través del Ministerio de Justicia, pero hoy día, ¿cierto? Con la reforma a la ley se puede hacer de forma bastante más simple y se hace a nivel local. Y va a operar un principio que está presente en lo que vamos a ver ahora, en esta pregunta que vamos a ver ahora, respecto de cómo se constituyen los clubes de adulto mayor, ¿ya? Bueno, yo entiendo que todos ustedes son parte de una organización. Entiendo que hay gente que está en entidades que son de nivel regional y de nivel, digamos, de nivel regional, provincial y comunal. Por tanto, me imagino que esto ya tienen cierta familiaridad. Yo me voy a hacer algunas precisiones, si tienen alguna duda ustedes me la pueden plantear, pero el primer paso para para constituir una organización de adultos mayores de tipo el club, ¿cierto? Es realizar la asamblea de constitución o asamblea constitutiva. Y esta tiene que contar con la participación de número de personas que está exigida por la ley y con un representante que se llama ministro de fe. Como veíamos en la clase anterior, el club de adulto mayor en el área urbana se forma con al menos 15 personas y en áreas rurales con 10 personas. ¿Quién puede ser ministro de fe? No es que yo tenga un amigo que trabaja en la municipalidad y él me ponía a acompañar. No, el ministro de fe es un funcionario municipal designado por el alcalde, ¿ya? Está designado para estos fines por el alcalde por un decreto municipal, digo, ¿ya? Que realmente es una persona que trabaja en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Generalmente está ahí es donde están las personas, en la mayoría de los municipios hay como una oficina comunal de organizaciones comunitarias y ahí están los ministros de fe. También puede ser ministro de fe un oficial de registro civil que tenga jurisdicción en la comuna. O sea, si yo estoy constituyendo esto en Renca, yo no puedo decir, oye, tengo un amigo que es oficial, pero es de Quilicura, no, tiene que ser de la misma comuna, porque el oficial de registro civil tiene jurisdicción en la comuna. Lo mismo con el notario público. El notario público tiene cierta jurisdicción, ¿cierto? En algunos casos son comunales, en algunos casos son macrocomunales, pero lo mismo, o sea, el notario puede estar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el funcionario municipal es de título gratuito. O sea, no se pagan, aunque sean horas extra, que sea vespertino la hora que van a constituir el día sábado a las 9 de la noche, no va a tener costo, siempre va a ser de título gratuito. En cambio, el registro civil, el oficial tiene un costo que está establecido y evidentemente que el notario tiene un costo que puede ser un poco mayor. Ahora, si tienes un amigo notario, puede que vaya a título gratuito, pero eso ya es una excepción. El funcionario municipal siempre va a ser de título gratuito, o sea, no hay que pagar por ese servicio. Bueno, en la asamblea constitutiva se va a completar el registro de socios socias, se va a poner el libro de socios que se llama, ¿cierto? Ahí van a estar todos los datos respecto del socio, digamos, de su nombre completo, su sobre identidad, ¿cierto? Su dirección, ¿ya? Van a quedar incorporados en el libro de socios. Aquí se va a elegir el directorio, se va a elegir
el directorio provisorio, Provisorio. ¿sí? Y se va a levantar un acta, que se llama acta constitutiva, con los acuerdos en los que deberá incluirse la individualización de cada uno de los participantes asistentes a esta reunión, ¿ya? El acta de constitución es la fecha de nacimiento de la organización, ¿ya? Eso es el valor que tiene, ¿no? Ese es el valor que tiene, es un hecho importante que quede registrado con fotografía, ¿cierto? Aquí, este fue el momento cero, de aquí partió todo, ¿cierto? A lo mejor éramos pocos y después fuimos muchas más personas. Ahora, posterior a la Asamblea Constitutiva, se debe realizar el depósito del acta de constitución en la Secretaría Municipal respectiva. Desde el momento que se depositan los documentos en la Secretaría Municipal, la entidad, por el solo Ministerio de la Ley, goza de personalidad jurídica. O sea, no hay que esperar, como yo les comentaba, digamos, de que llegue un decreto presidencial. No, a partir de ese momento y por el solo Ministerio de la Ley, al hacer el depósito en la Secretaría Municipal, ya esa entidad cuenta con personalidad jurídica. Por tanto, ya van a poder tener un certificado de directiva vigente, ¿cierto? Y un certificado de personalidad jurídica vigente a partir de ese momento, de acuerdo a lo que establece la ley. Ahora, la organización tiene un plazo para responder observaciones, y estas observaciones las realiza el secretario municipal, y tiene un plazo de 30 días desde que se realiza el depósito del acta para hacer observaciones. Ya tiene 30 días desde la fecha del depósito. Si a los 30 días no ha recibido alguna observación, ¿cierto? Es que ya están en condiciones de hacer la elección definitiva. Ahora, cuando el secretario municipal hace alguna observación a la constitución de la organización, le va a dar un plazo de 90 días para poder subsanarla, pero además de darle un plazo, le tiene que entregar asesoría, el municipio tiene que entregar la asesoría para que se resuelva en la materia que está siendo observada por parte de la organización. Si han pasado 90 días desde que se hizo la observación por parte del secretario municipal, la personalidad jurídica provisoria, digamos, que se entregó, va a caducar por el solo Ministerio de la Ley. Entonces, si hoy día, 25 de octubre, ¿cierto? Le llegó una carta certificada al presidente provisorio, ¿cierto?, que objeta la constitución del Club de Adulto Mayor Los Pensamientos, él va a tener, la organización va a tener 90 días a partir del 25 de octubre para poder resolver estas objeciones. Si no la resuelve al 25 de enero del año 2022, se va a caducar automáticamente esta personalidad jurídica. Ahora, ¿qué pasa si en el caso de que pasaron 30 días y no llegó ninguna observación por parte del secretario o secretaria municipal? Bueno, se va a proceder a la elección del directorio definitivo y la Comisión Fiscalizadora de Finanzas en un plazo de 30 a 60 días después del depósito en la Secretaría Municipal. O sea, si al 25 de noviembre no se realizaron observaciones por parte del Secretario Municipal, ¿cierto? Se va a tener que llamar a elecciones que van a ser entre el 25 de noviembre y el 25 de enero. ¿Ya? Y esto se va a hacer de acuerdo a lo que establecen los propios estatutos de la organización. ¿Ya? Van a operar ahí en plena vigencia, ¿cierto?, los estatutos que se aprobaron en la Asamblea Constitutiva. Vamos a hablar ahora, ¿cierto?, ya en esta última parte, de la relación que tienen las organizaciones con las municipalidades. O sea, es evidente que las organizaciones se constituyen en una comuna determinada. O sea, de hecho, como veíamos, la relación que tienen las organizaciones de personas mayores, ¿cierto?, con los municipios,
es permanente y se inicia desde la constitución de la organización, ya que la mayoría de estas se constituyen de acuerdo a la ley 19.418 y por tanto con un ministro de fe que es municipal. Y luego deberán comunicar a la Secretaría Municipal los procesos de eleccionario y entregar al menos una vez al año el listado de la directiva vigente a la respectiva Secretaría Municipal. Por otra parte, prácticamente, como decíamos, el 100% de los municipios del país en la actualidad tienen una oficina o un programa, ¿cierto?, que está orientado hacia las personas mayores. Existe, y esto fundamentalmente desde el impulso que se hace hacia políticas orientadas a las personas mayores, y esto parte en la década de los 90, ¿cierto? En la segunda mitad, específicamente de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? O sea, ya tenemos por lo menos, vamos ya hacia los 30 años de políticas sociales que están orientadas en particular hacia las personas mayores. Ahora, la relación de los clubes de adulto mayor con las respectivas oficinas municipales o programas del adulto mayor debe ser de coordinación permanente, ya que ésta tiene a disposición de las personas mayores una oferta programática definida, ¿cierto?, de acuerdo a las características del municipio. Sabemos que hay municipios que son muy pudientes, que tienen muchos recursos, y hay municipios que son muy pobres, que tienen escasos recursos. Esa es la realidad nuestra en Chile. Hay comunas que tienen que tienen un gasto per cápita por ciudadano hasta 1000 veces más que otras. Entonces, cuando uno compara un municipio como el de Bisbiri con el de Vitacura, va a tener una diferencia abismante entre lo que el municipio de Vitacura invierte por cápita por cada persona versus lo que invierte una comuna como Bisbiri, que tiene muy pocos recursos, ¿ya? Entonces, además dispone de equipos profesionales y apoyo para la vinculación con diversas políticas públicas que pueden beneficiar a las personas mayores. Los municipios son una puerta de entrada para los beneficios que entrega el Estado. Porque son ejecutores de políticas públicas, ¿ya? Si bien el municipio ejecuta, programa, tiene una oferta programática que es propia del municipio, pero además, ¿cierto?, hace la vinculación del municipio con el resto del Estado, ¿ya? La municipalidad es, evidentemente, hoy día un ejecutor principal de las políticas públicas. De hecho, ¿cierto?, es la entidad responsable de la asistencia social, es la entidad que por ley, ¿cierto?, debe actualizar, ¿cierto?, los datos que tienen que ver con, por ejemplo, con este instrumento tan relevante hoy día como es la ficha, el registro social de hogares, ¿no? Ahora, es importante señalar que esta es una relación institucional. Ya son el club, la organización es una institución, ¿cierto? En cuanto no existe una dependencia jerárquica ni una supeditación del club de adulto mayor hacia la oficina municipal del adulto mayor. Esto quiere decir que la entidad municipal presenta propuestas, pero es la organización la que, de acuerdo con su normativa interna, ¿cierto?, deberá tomar una decisión al respecto. Aquí no existe una obligación, ¿ya? Siempre está una relación entre instituciones, ya que están trabajando en forma de alianza, ¿ya? Aquí yo recuerdo cuando trabajé en este tema, digamos, de adultos mayores, y me tocó hacer coordinaciones de nivel regional. Muchos me decían, oiga, jefe, pero si yo no soy jefe, si ustedes son autónomos. Yo le decía, yo no soy jefe de nadie, si yo aquí trabajo para ustedes, ¿no? Y con ustedes, no existe esta. Y cuando yo los cito voluntariamente, que nadie se puede sentir obligado, no, que estoy citado por la oficina y tengo que ir, sí o sí, porque si no vamos a perder esto. No necesariamente. Siempre es una relación que se basa, ¿cierto?, en que somos instituciones que estamos trabajando, que tenemos los mismos fines, porque claramente la municipalidad tiene funciones y atribuciones respecto del tema del envejecimiento. Entonces acá hay que remarcar que la autonomía de la organización de adultos mayores está fundada en la naturaleza de su personalidad jurídica, ¿no? Por eso que tiene esta autonomía, vuelvo a entender.
la personalidad jurídica, nos dice que nosotros efectivamente tenemos esta autonomía y por tanto nosotros vamos a actuar en función de esta autonomía. Ujú. Bueno, veamos entonces esto de las oficinas comunales del adulto mayor o programas comunales del adulto mayor. Tiene distintos nombres en las distintas comunas. Hay que hacer la precisión que la ley orgánica de municipalidades les entrega la función privativa, ¿cierto?, a los municipios de la promoción del desarrollo comunitario. Esto está establecido, ¿cierto?, en la tercera función, que está en el artículo 3 de la ley orgánica de municipalidades. Entonces se le entrega a los municipios, ¿cierto?, esta función privativa de la promoción del desarrollo comunitario dentro de la comuna respectiva. Y además tiene una función que está relacionada, o sea, que es compartida con otras entidades, respecto del otorgamiento de asistencia jurídica y social. Entonces, podemos sostener, sin duda alguna, que los municipios tienen las atribuciones legales para trabajar en la temática de las personas mayores y a través de oficinas o programas comunales que dependen principalmente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Hay que señalar además que el objetivo de los municipios, de acuerdo a lo que está establecido tanto en la Constitución como en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es promover, ¿cierto?, la inclusión de todas las personas al desarrollo económico y social de la comuna. O sea, ese municipio, de acuerdo a nuestra legislación, eso es lo que persigue, la inclusión, ¿cierto?, de todas las personas al progreso económico, social y cultural. Y en este sentido, ¿cierto?, junto con estas atribuciones que son privativas y estas que son compartidas, el municipio tiene esta posibilidad de generar estas acciones concretas. Entonces, las oficinas municipales, ¿cierto?, que van a ser creadas por decreto municipal mayormente, realizan acciones que están orientadas a brindar espacios de integración social a la población adulto mayor de la respectiva comuna, mediante el desarrollo de actividades que contribuyan al mantenimiento de sus capacidades autónomas y al mejoramiento de su calidad de vida en áreas relacionadas con la convivencia social, con la vida saludable, ¿no? Con el mejoramiento de la convivencia social, la recreación, y promoviendo la inserción de planes y programas establecidos desde las políticas públicas y sociales. La mayoría de los programas que ejecutan entidades como digamos, el Servicio Nacional del Adulto Mayor van a pasar por la coordinación con los respectivos municipios, recordando tal vez uno de los programas más importantes, el programa Vínculo, ¿cierto?, pasa por una coordinación a nivel de cada uno de los municipios. Entonces, y ahí es donde efectivamente nosotros vamos a encontrar mayor o menor disposición política, digamos, de parte de las autoridades comunales para poder impulsar estas acciones. Ojo que muchas veces va a pasar, insisto, por la disposición presupuestaria, y vuelvo a insistirle, o sea, el que no exista un mismo estándar, digamos, que haya oficinas que van a entregar mucho más beneficios y muchas más acciones a los adultos mayores que otras, ¿cierto? Pasa porque los municipios en Chile tienen presupuestos que son distintos y que tienen que ver fundamentalmente con una cuestión que son los ingresos propios, ya, aparte de los ingresos que tienen los municipios son propios y otros son ingresos que van a llegar desde el Estado, que llegan fundamentalmente a través del Fondo Común Municipal, ya. Entonces el Fondo Común Municipal, que está constituido fundamentalmente por los aportes que hacen los propios municipios y lo que dispone el presupuesto de la nación, que no es mucho la verdad. Entonces, lo que mismo que recaudan los municipios en todo el país, hay municipios que recaudan, que tienen un mayor aporte al Fondo Común Municipal, que son las 5 comunas más grandes, que tienen mayor ingreso del país, que son 5 comunas que están en la región metropolitana, que son Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, y se me olvida la quinta en este momento, pero esas comunas hacen un mayor aporte al Fondo Común y eso se reparte al resto se reparte de acuerdo a criterios de población y pobreza fundamentalmente. Pero están todos los ingresos propios.
que tienen los municipios, que vienen fundamentalmente del pago de patentes, del pago de permisos de circulación, ¿cierto? Del pago de multas, entre otras cosas, evidentemente que si uno compara un municipio como Providencia con los Vilos, es muy distinto. Entonces, eso hace que los presupuestos municipales de algunas comunas sean muy altos y otras sean muy bajos. Y es por eso que no se pueden entregar el mismo estándar de atención en un municipio que en otro. Si nosotros revisamos cuáles serían las principales funciones que cumplen estos programas o estas oficinas comunales del adulto mayor, bueno, está como primera gran función formular y gestionar proyectos y actividades que promuevan el envejecimiento activo y la integración eficiente de los adultos mayores, estimular la autovalencia, ¿cierto?, de las personas mayores, fomentar la organización y formación grupal de adultos mayores para favorecer su autonomía y un envejecimiento activo, intervención individual de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social dentro de la comuna, evidentemente todo, y en eso muchas veces las organizaciones de adultos mayores alertan, ¿cierto?, respecto de que hay personas que están en situación de vulnerabilidad y eso permite que las redes puedan funcionar, las redes que tiene el municipio para atender a personas que están en vulnerabilidad social. Bueno, apoyar la gestión de las organizaciones de adultos mayores, como veíamos, ha sido una política de Estado desde los 90 a la fecha, de promover, ¿cierto? Y no solamente promover, sino que apoyar e incentivar que estas entidades se formalicen y funcionen, ¿cierto? Y se les entregan herramientas para aquello. Bueno, la mayoría del municipio difunde, ¿cierto?, en forma muy intensa lo que es el Fondo Nacional del Adulto Mayor, por ejemplo, ¿no? Se les apoya, ¿cierto?, para que las entidades puedan presentar estas propuestas y cumplir con lo que se está requiriendo, ¿no? Sensibilizar a la comunidad respecto del buen trato y respecto a las personas mayores a través de campañas de sensibilización. La mayoría de los municipios ha desarrollado o ha replicado y ha sido aliado de las campañas que ha desarrollado el Servicio Nacional del Adulto Mayor, o en algunos casos son campañas comunales orientadas, ¿cierto?, hacia el buen trato de las personas mayores, y también tienen funciones que están relacionadas con fortalecer la coordinación intersectorial de la oferta programática que favorezca la aplicación de programas sociales para personas mayores. Los municipios son entidades muy complejas, tenemos municipios que son altamente complejos y evidentemente en la temática se puede perder dentro de esta complejidad institucional que tiene un propio municipio. Entonces ahí la Oficina Comunal del Adulto Mayor tiene este rol de coordinar, ¿cierto?, cómo coordinamos las políticas de salud comunal, ¿cierto?, las políticas sociales de atención de grupos vulnerables, ¿cierto?, con efectivamente las personas mayores, y en eso tienen un rol fundamental que cumplir las oficinas comunales del adulto mayor, pero además, ¿cierto?, podemos observar que desarrollan acciones tendientes a la vinculación con lo que decíamos antes, con programas de nivel regional o nacional para su ejecución dentro de la comuna respectiva. Entonces, la vinculación que tienen las organizaciones de adultos mayores en el territorio es una cuestión fundamental, ¿cierto? Van a obtener recursos, van a obtener ayuda técnica y van a obtener información, digamos, para poder desarrollar sus fines concretos, pero esta es una relación que tiene que ver con esta relación, insisto, valga la redundancia, institucional, ¿cierto?, entre actores que son ambos mayores de edad, valga la redundancia, ¿no? Es una organización mayor de edad que tiene autonomía y por tanto se relaciona institucionalmente con las otras instituciones, ¿cierto? Y si lo vemos desde el Club de Adulto Mayor, bueno, se relaciona evidentemente con unión comunal, relación voluntaria. El Club de Adulto Mayor tiene voluntariamente la posibilidad de inscribirse a una unión comunal, puede salirse además, ¿cierto? Bueno, se relaciona, como veíamos, con el municipio, tiene esta relación con el municipio que se hace fundamentalmente a través de la Oficina Comunal de la Autonomía,
pero no solamente a través de la oficina comunal, porque también va a tener relación con otras áreas del municipio donde podría intermediar la oficina comunal, pero también va a poder tener, no sé, pues, con la dirección de obras, con la dirección comunal de salud, ¿cierto? Probablemente van a tener vinculaciones, porque tiene que ver con esta función de representar a los adultos mayores y de solucionar problemas específicos como veíamos. Bueno, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Servicio Nacional del Adulto Mayor es esta entidad creada por el Estado, creada por ley, que está orientada, ¿cierto?, a diseñar y monitorear las políticas dirigidas a las personas mayores. Sin duda es una relación muy, muy importante que los clubes tienen, ¿cierto? Además es una fuente de financiamiento a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor. También tiene una relación, bueno, ya veíamos con la oficina comunal, municipio. Cristian, disculpa que lo interrumpa. Quedan 4 minutitos sí, estoy por si cerrando. acaso, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Sí, yo tengo lo último y la relación que tienen con los gobiernos, Sí, yo deseo hacer una provinciales pregunta. y regionales. Sí, adelante. Relacionado con la elección de directorio, cuando ya un club está formado y tiene que elegir su directiva, y han llegado personas a casi 1 mes y 2 meses, ¿esas personas tienen derecho a participar en la elección o no? Si es el momento de la constitución de la organización, si el momento que está la primera directiva definitiva y esas personas no estuvieron en la constitución, no habría problema, ¿ya? Porque no hay un requisito de antigüedad para la dirección del directorio definitivo, la primera elección. Ya para la segunda elección, que se va a hacer 3 años después, no, porque ahí el estatuto de ustedes señala, ¿cierto?, que para ser elegido director se requiere 1 año de antigüedad. ¿Y por qué dice eso? Lo dice porque lo dice la ley. O sea, no es que, no es una cuestión baladí, que al que confeccionó el estatuto tipo lo puso, no, porque está en la ley. La ley dice que para ser dirigente, director de una organización comunitaria, el socio debe tener un año de antigüedad en la organización. Por tanto, ahí se produce este problema. No, mi consulta es si las personas, los socios que hay, que llegan a una institución, y hacen 2 meses que están y viene la elección de directorio, ¿esas personas pueden sufragar? Sí, pueden sufragar todas las personas. No pueden ser elegidos socios. No importa la antigüedad que tengan. No importa. Por una cuestión una vez que están inscritas las listas, los candidatos, ahí se debe congelar el padrón, digamos. El momento que ya estos son los candidatos, dicen, bueno, se admiten socios ingresar hasta esta fecha. A lo mejor hay socios que no han formalizado su inscripción, que pasa muchas veces, y dar ese plazo como de hasta mañana se va a establecer. Es poco serio, es cierto. De hecho, de acuerdo al Tribunal Electoral Regional, ¿cierto?, de acuerdo a la normativa electoral de Chile, al momento que se convoca la elección, al momento que se entienden los candidatos, se debiese congelar el padrón, porque en la comisión electoral que se elige para estos fines, tiene que confeccionar el padrón electoral. Entonces, ahí es donde dice, hasta esta fecha se cerró el padrón electoral, pero eso cada vez es más flexible, ¿no? Cada vez a mayor flexibilidad. Yo no sé, yo participé en una elección gremial, ¿cierto?, donde hasta el día anterior la gente se podía afiliar, digamos, pero son cuestiones que va a depender de la naturaleza de cada organización y lo que establezcan sus estatutos y el acuerdo que tome la comisión electoral respectiva. La comisión electoral tiene que establecer. Recuerden que la Comisión Electoral tiene esta función de inscribir candidatos, de confeccionar el padrón electoral y de ejecutar la elección. Entonces, tiene estas tres funciones que son fundamentales. ¿Le queda resuelta la pregunta? Me queda muy claro. Muchas gracias. Okay. Tenemos la última preguntita por acá en el chat. La señora Jovita dice, ¿cómo se define el presidente cuando hay empate en una elección? Uy, bonita pregunta. Bueno, de acuerdo a lo que establezcan sus propios estatutos. Si los estatutos no lo señalan, va a tener que propiciar un acuerdo en la comisión electoral, pero debe estar resuelto desde antes. Entonces, generalmente hay 2 criterios. Aquel socio que tiene mayor antigüedad en la organización, ¿ya?
recuerden que va a ser elegido presidente o presidenta aquel director que obtenga la primera mayoría individual. Entonces, si hay empate, no se contempla segunda vuelta en este tipo de elecciones, ¿ya? Entonces, el estatuto generalmente se señala cuál es el mecanismo de decisión, y hay dos mecanismos. Este mecanismo que le señalo, de que cuando en caso de empate va a ser elegido aquel director que tenga mayor antigüedad en la organización, y el otro es el del sorteo. El sorteo ojo, que el sorteo se aplica inclusive en las elecciones regulares. Digamos, yo soy de la región de Valparaíso y en la elección anterior municipal hubo un empate de una comuna entre dos candidaturas y finalmente el CERVEL hizo el sorteo y por cara o sello fue definido quién era el alcalde de la comuna respectiva. Porque al igual que en las elecciones de organizaciones comunitarias, no existe la posibilidad de una segunda vuelta. Por lo tanto, es importante que ese criterio esté definido. En general, el estatuto dice alguno de estos dos mecanismos, aquel socio que tenga mayor antigüedad, y ahora, si los dos socios tienen la misma antigüedad porque son constituyentes, va a operar este segundo criterio que es el del sorteo. El de la comisión electoral generalmente pasó en una oportunidad y en esa oportunidad le dijeron que tenía que la comisión votar. No, eso no está sometido a votación. Eso tiene que estar de acuerdo a los estatutos. De acuerdo a los estatutos. Si los estatutos no lo señalan, ahí lo que debería operar es que, digamos, son estos criterios los que están establecidos desde antes y no los dice la ley en particular, pero la ley dice que existen estos criterios como generales, antigüedad o sorteo. Pero en ningún caso se va a someter a votación, digamos, de la Comisión Electoral quien va a ser el presidente. Eso no puede ser. La Comisión Electoral tiene estas funciones, pero no elige la directiva, no puede elegirla bajo ningún punto de vista. Perfecto, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Yo quiero hacer una consulta. Rapidito, sí, la consulta, porque recuerden que tenemos que pasar a la pausa activa. Yo la hice escrita, pero no la dieron a conocer. ¿Hasta cuántas veces se puede reelegir el presidente? ¿Cuántas veces, cuántos años puede durar el presidente? Indefinidamente. De acuerdo a la ley 20.500, indefinidamente. Bueno, ha sido un gusto, un placer acompañarles. Nos vamos a ver más adelante. Ahí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda estoy disponible para poder responder. Así que un agrado y que tengan una muy buena jornada. Nos vemos. Gracias.